Vimos, bueno, la parte de la epidemiología, ¿no? Que el cáncer ya es más, se llama, con mayor edad aparece. Es el tumor más frecuente del aparato genitourinario, eso es importante en esto, y casi todos son adenocarcinomas, ¿no? Del cáncer de próstata. Luego los factores que desencadenan el cáncer, y hemos visto la escala de Gleason, que hemos visto que depende del tipo histológico de las muestras que encontremos, ¿no? Entonces, sumamos las dos muestras más representativas y dependiendo de esa suma nos va a dar un score y eso va a dar el grado de diferenciación del 1 al 5. El 1 es el más benigno, el grado 5 es el peor, el más agresivo, ¿no? Y esto es lo que más nos da el pronóstico de cómo va a ir el paciente, qué tan bien o qué tan mal va a estar yendo, ¿no? Luego vimos las zonas de McNeil de la próstata y dónde se asenta este cáncer, principalmente en la zona periférica, ¿no? Hemos visto en el D, que era la zona periférica, ahí se encuentran principalmente y mucho menos en la zona central o transicional, que es donde generalmente hay la hiperplasia prostática, ¿no? Esto también ya habíamos visto que para ubicarse más o menos qué tan avanzado va a estar el cáncer, utilizando la clasificación TNM, que el T1 al T4 va, T1 es un in situ pequeño, microscópico, que a veces una variación del T1 suele ser que ni se lo ve el cáncer, pero tiene un PSA muy elevado, ¿no? Un PSA muy elevado sin evidencia de cáncer y a lo que clasificamos como T1. Luego T2 dentro de la próstata, T3 que compromete la cápsula y T4 que sobrepasa la cápsula, ¿no? N0 sin ganglios, N1 con ganglios pelvianos, y M con metástasis, que puede ser a ganglios yuxtarregionales, el 1A, metástasis óseas, que es lo más frecuente, el 1B, y otras metástasis 1C, ¿no? Entonces acá ya vemos, y de acuerdo a eso, a la combinación de estos, lo clasificamos en estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4, ¿no? Generalmente, estadio 1 es los más benignos, cuando N0, M0 y T1 suele estar, o T2, ¿no? Un estadio 2 ya suele ser cuando ya el T puede avanzar más y todavía no hay ganglios en esto, ¿no? Y el estadio 3 y 4 ya son avanzados, ¿no? Local o el estadio 4 es que se llama avanzado a distancia, con metástasis, con ganglios linfáticos afectados, extravasación de la cápsula y más, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya vimos. Ahora ya es un poquito más, ya estamos 14 por lo menos, nos da para seguir la clase. Hasta ahí ninguna duda, me imagino, ¿no? Ya. Sí, creo que nos hacemos. Entonces, el cuadro clínico. ¿Cómo se va a presentar estos pacientes con un cáncer de próstata? Como dice, el cáncer localizado rara vez produce síntomas, ¿no? Es muy difícil que un cáncer localizado vaya a producir síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas más que todo tendrían que venir de la compresión de la uretra. Y la compresión de la uretra no se va a dar al inicio en esta patología, sino mientras más avanzado esté, ¿no? En un T1, T2 no va a comprimir la uretra, entonces en ese caso es difícil que dé síntomas, ¿no? Ya cuando va avanzando, va haciéndose un estadio más avanzado, más grave, ahí recién va a empezar a producir los síntomas, pero a veces va a ser tarde, ¿no? Y es por eso la importancia del screening, de las técnicas de evaluación para ver si no hay cáncer en un estado preclínico, ¿no? Antes de dar síntomas. Para eso el PSA, tacto rectal, incluso el tacto rectal en un T2 con suerte sí se va a evidenciar, en un T1 no se va a evidenciar nada de la próstata con un tacto rectal. Entonces es complicado, ¿no? Luego, cuando ya está avanzado, como les digo, en la enfermedad extendida ya va a dar síntomas, sobre todo síntomas irritativos, más que todo, ¿no? Y también síntomas obstructivos, ¿no? Ambos, dependiendo de quién nos está afectando. Sobre todo, irritativo va a ser cuando tienes cierto compromiso del cuello vesical, del trígono vesical, cuando se va metiendo en la vejiga, ahí va a dar síntomas más irritativos, ¿no? Los síntomas obstructivos son típicos de la hiperplasia y también en el cáncer cuando va obstruyendo la salida de la orina, ¿no? Y puede llegar a dar, como es un crecimiento rápido una vez que ya avanzó, nos puede llegar a dar síntomas de retención aguda urinaria, esa es RAO, ¿no? Esa es retención urinaria aguda. Entonces,
nos puede dar por el crecimiento tan rápido que empieza a tener, ¿no? De un momento a otro. En la hiperplasia, la retención va a ser un proceso más crónico, más lento, de largo tiempo, ¿no? En el cáncer puede ser más súbito, más de aparición, que primero empezó a tener síntomas obstructivos y al poco tiempo ya tienes obstrucción aguda urinaria, ¿no? Luego la hematuria. La hematuria es un síntoma muy llamativo en todo tipo de cáncer genitourinario, ¿no? De la vía urinaria principalmente. Hemos hablado del cáncer vesical, y ahorita estamos viendo esto, cuando veamos cáncer de la vejiga y otras partes, también la hematuria es muy característica. Entonces, siempre que hay hematuria, no podemos descartar un cáncer. Lo primero que se piensa generalmente es una litiasis, obviamente, pero hay que pensar también en pacientes viejitos con otros síntomas que pueda ser un cáncer, ya una hematuria. Luego, por el compromiso igual de la base del cuello vesical y del trigo, ¿no? Puede haber incontinencia urinaria, ¿no? Sobre todo los tumores de base y ápice prostático tienden a extenderse más tempranamente hacia la vejiga, hacia arriba, como se ve aquí en la imagen. Entonces aquí cuando se extiende esta zona, ya nos puede dar una incontinencia porque no permite el cierre adecuado del esfínter, ¿no? Del esfínter interno. Entonces ahí el paciente va a empezar a perder orina y relativamente súbito, estaba tranquilo y dice, no sé qué pasa, que empiezo a orinar sangre y ya no puedo controlarme la orina y se me sale, ¿no? Entonces, incontinencia urinaria es otro dato cuando hay compromiso ya a nivel vesical, ¿no? Otros síntomas que se presentan es de las metástasis, ¿no? Las metástasis también van a llevarnos a presentar algunos síntomas, sobre todo, creo que sí hemos hablado, ¿no? Pero el cáncer prostático, el principal lugar donde va a producir metástasis es a hueso, ¿no? Aquí vean sus metástasis óseas, aquí tenemos a las vértebras, que es muy común, hacia la columna vertebral que metastatice. Y aquí un crecimiento igual. Fíjense, no se metió al cuello vesical, pero se metió por detrás de la vejiga, toda la pared vesical, incluso al recto comprometido, ¿no? Entonces, todo esto en esta imagen hay una extensión local y a distancia del cáncer entonces avanzado. Y las metástasis óseas son súper importantes. Una pregunta muy frecuente que se hace de cáncer de próstata es dónde van las metástasis y tienen que saber sí o sí que la principal localización donde van las metástasis son a hueso, ¿no? ¿Y qué va a producir eso? Dolor y o fracturas espontáneas. Puede haber colapso de las vértebras, fractura vertebral, un aplastamiento vertebral, puede haber dolor por la compresión, que es muy común también, que se va a las vértebras lumbares, como hace compresión de las raíces nerviosas y va a dar dolor tipo una lumbociatalgia, ¿no? Duele el nervio, como el nervio ciático, ese dolor de la zona lumbar que se extiende hacia el miembro inferior, también puede presentar, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta esas metástasis porque es muy, muy frecuente que se vaya a esa parte, las metástasis de la próstata, ¿no? También otro lugar, obviamente, donde puede metastasizar son los ganglios, ¿no? Como hemos visto, ganglios pélvicos. Entonces, esas metástasis ganglionares podrían darnos síntomas también como adenomegalias en zona inguinal, que no es tan frecuente que vaya ahí las metástasis, más es en los ganglios internos, en toda esta zona pélvica, en los ganglios de las ramas de los vasos ilíacos, en esa zona suele generalmente localizarse más los ganglios, ¿no? Luego, metástasis a otros órganos también puede dar, es menos frecuente que a hueso, pero ocasionalmente sí manda metástasis a cerebrales, por ejemplo, a pulmón también, hasta a hígado podría dar metástasis. Son otros órganos que suelen generalmente ser víctimas de las metástasis en varios tipos de cánceres, y aquí en el de la próstata podría también dar lesiones hasta allá, ¿no? Lesiones a distancia. Pero acuérdense, las óseas son lo más frecuente y como dice aquí, las metástasis óseas son las más frecuentes por vía hemática, porque a veces por vía ganglionar linfática pueden ir a otros órganos, como estamos viendo, pero cuando va hasta hueso suele ser porque por la sangre viajaron esas células malignas y hicieron sus implantes ahí a nivel óseo, sus metástasis, ¿no? Entonces tienen que considerar mucho esto, por favor. El diagnóstico.
El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que hacer diagnóstico primero de la enfermedad, ¿no? Tenemos que diagnosticar y saber que el paciente está con cáncer de próstata. Y una vez que hacemos eso, tenemos que hacer el diagnóstico de la extensión o la etapificación, ¿no? Ver en qué etapa está ese su cáncer para ver qué tratamiento vamos a hacer, qué tan salvable es el paciente. Entonces, primero, al hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿cómo lo vamos a hacer? Como hemos dicho, se puede primero hacer con las pruebas de screening típicas que todo el mundo suele conocer, ¿no? Primero el tacto rectal. El tacto rectal es una técnica mínimamente invasiva, se podría decir, no es invasiva, pero incómoda, en la cual se va a intentar identificar alteraciones en la superficie, en la consistencia, en la dureza de la próstata, con los datos que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? En la parte semiológica, si se acuerdan, una próstata normal es como la parte de la eminencia tenar en la mano, en la parte anterior de la mano, debajo del pulgar, es la eminencia tenar, los que no se acuerdan mucha anatomía. Entonces, así es blandita y lisa tiene que ser la próstata normalmente. En una hiperplasia hemos dicho que es un poco más durita, que es como la punta de la nariz al palparla. Y cuando ya se sospecha un cáncer, suele ser como cuando palpan su hueso malar, ¿no? El pómulo. Entonces, imagínense, con esa dureza ya no debería estar la próstata, ¿no? Es demasiado dura, primero. Eso es un dato de posible cáncer. Dos, que sea irregular, ¿no? Que no sea bien simétrica, que haya alguna parte que esté más sobreelevada que el resto, también nos hace pensar en un cáncer, como vemos en esta imagen donde estaba. Tenemos una imagen que mostraba más o menos eso. Acá, por ejemplo, ¿no? Están haciendo el tacto y aquí al palpar por aquí atrás vamos a sentir estas elevaciones de la próstata. Entonces no va a ser una superficie lisa como normalmente está, ¿no? Incluso esas elevaciones aquí en el estadio 4 estamos palpando, ¿no? En los estadios más tempranos también se podría palpar en la profundidad, ¿no? Palpan y sienten como nódulos ahí en el interior de la próstata. Entonces, ese es otro dato, ¿no? Entonces, dureza primero, dos, la superficie que sea irregular, rugosa, nodular, otro dato de cáncer, ¿no? Tres, la movilidad, que se pueda mover o no. Hemos dicho que una próstata normal es móvil, no está pegada a las estructuras vecinas, entonces podemos movilizarla ahí atrás. Y por movilizarla me refiero a que uno la palpa y empuja hacia arriba y puede moverse, puede desplazarse un poquito hacia arriba, ¿no? No es que la vamos a mover ahí adentro, la próstata, obviamente que no. Pero se puede desplazar hacia varias direcciones con el tacto, con la fuerza suficiente, ¿no? Que obviamente no tiene que ser demasiado, pero sí puede moverse. En la hiperplasia todavía sigue con movilidad, a pesar de que es más grande esa próstata, se puede mover, pero porque no está pegada a las estructuras vecinas. Y en el cáncer, el problema es ese, que sobre todo en el cáncer avanzado, ya va a haber crecimiento de la masa tumoral por fuera de la próstata y eso va a hacer que quede fijo a estructuras vecinas y no se pueda movilizar, ¿no? Entonces, otro dato del tacto rectal. Y el dolor es algo inconstante, ¿no? Durante el tacto rectal. No puede haber dolor como puede no haber dolor, no nos indica mucho esto. Generalmente más dolor vemos en infecciones, en una prostatitis, pero en un cáncer podría afectar a la parte nerviosa y por tanto podría dar también dolor, ¿no? Pero como les digo, no es algo constante y algo típico de un cáncer. Esa primera técnica de screening o de tamizaje, ¿no? Si se acuerdan, las técnicas de screening son técnicas diagnósticas que se hacen a la población en general cuando está en riesgo para ver si pueden encontrar un cáncer temprano, ¿no? Como por ejemplo el Papa Nicolau para el cáncer uterino, la mamografía para el cáncer de mama y más técnicas, ¿no? En pacientes que tienen riesgo de cáncer de colon familiar, por ejemplo, se hace el screening colonoscopías cada 6 meses, cada año, ¿no? Entonces, hay que ver estas técnicas de tamizaje o de screening aquí para la próstata, ¿no?
El segundo, como les decía, es el PSA, que es el antígeno prostático específico en inglés, ¿no? Eso quiere decir PSA. Es una técnica muy efectiva. Anteriormente había la fosfatasa ácida, se utilizaba mucho anteriormente, antes del uso del antígeno prostático específico. Me imagino se acuerdan de la fosfatasa alcalina, que hemos hablado en patología quirúrgica en laboratorio, que es más una prueba para ver la parte biliar. También permite ver la parte ósea, ¿no? La fosfatasa alcalina, el crecimiento, cuando hay crecimiento óseo, la fosfatasa alcalina también puede estar elevada. Pero en este caso en la próstata se utilizaba la fosfatasa ácida y ocasionalmente, aunque es muy raro, pero se podría también utilizarlo, ¿no? Y me acuerdo cuando yo era estudiante todavía algo hablaban de la fosfatasa ácida, pero casi ya nada, ¿no? Entonces, mejor en la fosfatasa alcalina, tiene más sensibilidad, más especificidad, pero hay que tener cuidado de los valores levemente elevados, ¿no? Una elevación mínima puede ser por una infección de próstata. Una elevación mínima también puede ser por una hiperplasia prostática. Y el PSA es más sensible, o sea, nos ayuda a diagnosticar cáncer prostático más cuando su elevación es muy marcada, ¿no? Cuando se eleva mucho esta fosfatasa, esta PSA, este antígeno prostático específico, se eleva mucho. Eso sí es altamente sugestionable, sugerible que estamos con un paciente con cáncer de próstata, ¿no? El problema es que va a elevarse mucho cuando ya esté generalmente un poco avanzado, ¿no? En un cáncer temprano puede elevarse, pero a veces no se eleva tanto y deja en duda. Entonces, siempre ante la elevación, aunque sea mínima, no descartar el cáncer, asegurarse de que realmente sea o una infección o una hiperplasia y no un cáncer, ¿no? Por eso también cuando se cree que es una hiperplasia y se hace la RTU, la resección transuretral de próstata, todas las piecitas que se fueron sacando, como les he mostrado en el video, se las manda a patología para ver que no hay alguna pieza, alguna de esas piecitas que tenga células malignas, ¿no? Es mejor para estar más tranquilos. Luego, la ecografía. La ecografía transrectal es otro método, por ejemplo, en estos casos de la PSA dudosa, es una buena técnica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver directamente la próstata, ¿no? Se mete el transductor por vía, como dice, transrectal, se llega con la puntita del transductor hacia la glándula prostática y ahí la va a ver directamente, no a través del abdomen, sino directamente se la puede evaluar, ¿no? Y eso nos va a mostrar si esa próstata es homogénea, si no tiene zonas heterogéneas de nódulos. Pueden ser los nódulos hipoecogénicos, hiperecogénicos, dependiendo del tipo de histológico, e incluso hasta del mismo tipo histológico puede variar la ecogenicidad, ¿no? Lo más importante es verle una próstata heterogénea de diferentes ecogenicidades. Eso sí nos hace pensar en un problema prostático, ¿no? Una cáncer prostático. Luego el volumen nos va a permitir ver, ¿no? Porque la próstata es un órgano relativamente pequeño, ¿no? Entonces, con un cáncer va creciendo y nos va a mostrar un crecimiento marcado de esta próstata también, ¿no? Y nos puede permitir incluso ver ganglios, crecimiento a órganos vecinos. Es muy buena la ecografía prostática, por lo menos como una prueba inicial para evaluar este cáncer, ¿no? No nos va a dar la etapa, como vamos a ver más adelante, pero sí nos permite ver localmente cómo está esa próstata y con una técnica bastante simple, bastante accesible y no muy complicada, ¿no? Y luego lo único que nos va a dar el diagnóstico 100% seguro de cáncer, que va a ser un estudio histopatológico, ¿no? Entonces, si vemos que en el tracto rectal está con datos de malignidad de una próstata aumentada de tamaño, una próstata irregular, todo lo que hemos dicho, ¿no? Su PSA está elevado, una elevación significativa. En la ecografía vemos esa próstata heterogénea, una próstata que tiene nódulos, más cosas, aumentada de tamaño. Entonces, todo eso nos hace sospechar, es altamente sospechoso de un cáncer. Pero para decir si es cáncer realmente, le vamos a hacer la biopsia, ¿no? Entonces, se puede hacer una punción biopsia prostática
Ahorita les voy a mostrar las técnicas, cómo se suele hacer. Y generalmente es guiado por ecografía mejor, por ecografía transrectal. Entonces van y se toma con una aguja especial una muestra de punción de este tejido y se lo manda a patología para ver qué está, ¿no? Entonces el patólogo ve microscópicamente esa muestra y nos dice, sí, esto tiene células malignas, tiene células con datos de displasia o anaplasia, y nos dice aparte su Gleason, ¿no? Nos va a decir, este paciente tiene un Gleason, entonces, grado 4, 5, 2, dependiendo, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico definitivo. Ya lo diagnosticamos el cáncer, ya sabemos que tiene cáncer, ahora tenemos que ver qué tan extendido está. Entonces vamos a hacer el diagnóstico de la extensión. ¿Y cómo hacemos este diagnóstico de la extensión? Por medio de estudios complementarios a distancia, ¿no? Que generalizados. Entonces la TAC ahí entra y se va a hacer una tomografía, obviamente de pelvis, porque ahí está la próstata, abdomen también para ver si no hay órganos, pero también de tórax, ¿no? E incluso algunos les gusta hacer un barrido completo, un ataque de cuerpo completo, desde cabeza hasta pies, para ver si no puede haber metástasis que se llama huesos a distancia, ¿no? Porque hemos hablado de metástasis a zona lumbar, pero puede ir a otro hueso, ¿no? A tibia, peroné, a radio, cualquier hueso más alejado podría ir también. Entonces, obviamente no vamos a ver en una simple TAC de tórax, abdomen y pelvis, eso, ¿no? Entonces, depende ya de la conducta del médico, ¿no? Pero generalmente la TAC solo con tórax, abdomen y pelvis es una buena conducta ya porque nos permite ver ahí lesiones, dónde llegó el cáncer, ¿no? De pelvis para ver si hay extensión local, si ya afectó la vejiga, el recto y todos los órganos pélvicos ahí cercanos, y el resto para ver metástasis ya más a distancia, ¿no? Tórax y abdomen. Luego, más importante incluso para ver el compromiso a distancia óseo, es el centellograma o centellografía, ¿no? Que hemos hablado ya en los estudios de imagen, que es un estudio que es por medio de medicina nuclear con isótopos radioactivos que se hacen, se los mete estos por vía endovenosa, y estos isótopos tienen la afinidad de ir a las zonas donde haya, ¿qué se llama? Actividad ósea, más que todo, actividad resortiva ósea, entonces se van a acumular donde estén los tumorcitos, ¿no? Y creciendo y dañando al hueso. Entonces es una buena técnica para ver si no hay metástasis óseas, el centellograma óseo, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a ver qué grado, qué tan avanzado está, porque ya hemos visto con esto que hay cáncer. Con la ecografía nos puede permitir el T, incluso en ocasiones. Si tenemos dudas sobre la T, en la extensión una TAC nos permite ver la T, la N y la M, obviamente, ¿no? Y el centellograma nos permite complementar si hay M's, ¿no? Metástasis a distancia. Entonces, así es lo que les veía la ecografía, ¿no? Normalmente, doctor, la próstata está aquí detrás de la vejiga, ¿no? Lo que está aquí como parece una carita, ¿no? La cara y su cabello. Lo que vendría a ser como el cabello es la vejiga, que está lleno de líquido, y por detrás de eso está la próstata. Si se acuerdan las ecografías que les mostré de vejiga previamente, se las ve más redondas, más llenas las vejigas, ¿no? Más circulares. Aquí se nota que la próstata está comprimiendo gran parte de esta vejiga. Entonces, esta es una próstata muy aumentada de tamaño, pero se la ve relativamente regular, ¿no? Esta próstata, ¿no? Entonces, en esto más que todo está hundiendo un crecimiento prostático. Y esta es una ecografía transabdominal que se lo está haciendo en el hipogastro, esta no es por vía rectal, ¿no? Entonces, se puede ver así el crecimiento para empezar de esa próstata, ¿no? Luego, los nódulos del adenocarcinoma prostático, el 60% pueden ser hipoecogénicos. Aquí vemos esta es una ecografía prostática, pero esta es transrectal. Aquí está la pared del recto, y a través del recto está evaluando. Directamente, vean, cerquita ahí del recto la próstata. Entonces, vean, hay nódulos, como por ejemplo esta parte, esto sería un nodulito, este otro nodulito, son hipoecogénicos. Mientras que 40% de los nódulos pueden ser hiperecogénicos, como o isoecogénicos. A ver, se palpa, se ve aquí que sobresale algo, pero es del mismo color de la próstata, ¿no? Entonces,
más que saber si es hipo o hiper, nos permite la ecografía, si vemos que hay nódulos, ya es sospechoso, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un nódulo y no se lo ve ni tan blanco como este, no es hiperecogénico, ni tan oscuro como esta zona hipoecogénica. Este es un nódulo isoecogénico, entonces, igual, y este está pasando la pared de la próstata, entonces es posiblemente localmente avanzado, ¿no? Un T4 podría ser este. Luego, algunos nódulos incluso pueden ser de ecogenicidad mixta, incluso, ¿no? O sea que la ecogenicidad no nos dice es cáncer o no, pero esto ya no, sí nos permite ver que si hay nódulos es posiblemente un cáncer, ¿no? Es factible que sea un cáncer. Luego, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como les he dicho, primero se hace la ecografía, pero para hacer la biopsia se tiene que hacer una punción, ¿no? Como ven acá, con una agujita especial, como es esta, ¿no? Una aguja de biopsia. Esta aguja de biopsia, si se fijan, más o menos en esta imagen se ve el diseño como es la aguja. Hasta aquí se nota un poquito. Entonces viene una aguja con un cobertor que todo esto se va a insertar en el tejido, ¿no? La aguja con esto que lo cubre, todo esto se va a insertar en el tejido, entra en el tejido. Una vez que está dentro del tejido, este cobertor, esta parte que lo cubre a la aguja, se lo retira un poco y al retirarlo van a ver que la aguja tiene un espacio, un hueco más o menos ahí adentro, como se ve aquí más o menos, no sé si logran ver. En esta parte, vean la punta de la aguja y ahí atrás quedó como un espacio, que es esto, aquí está con puntitos, si se nota, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el tejido entre ahí, al retirar este cobertor, el tejido se mete ahí y después una vez que jalamos el cobertor lo volvemos a empujar para que esto va a cortar el tejido y va a atrapar ahí un pedacito de tejido en este espacio, ¿no? Entonces, acá están metiendo, ahí jalaron el cobertor y ahí metieron, vean la aguja con todo lo que lo cubre está adentro, entonces ahí capturó al tejido adentro y se la saca la aguja y ese tejidito, esa fibra, es poco obviamente, es un tejido escasa cantidad, pero sí nos sirve para la patología. Como no sé si notan acá, no es buena la imagen, pero no encontré una mejor. Aquí este tejido pequeñito es el que nos va a servir para mandarlo a patología, ¿no? Entonces puede ser a ciegas, que no es lo ideal. A ciegas es por medio de tacto rectal. Tienen ahí su aguja, aquí la tiene la aguja pegada al dedo índice. Entonces el índice lo metemos, como se ve aquí en la imagen, este es con su dedo que está metiendo, y pegado al índice vamos metiendo la aguja y como se ve acá va entrando en el tejido para sacar esas muestras de tejido, ¿no? Esa es la técnica a ciegas. Y obviamente mucho mejor la técnica ecodirigida, que va la aguja pegada al transductor ecográfico, llega el transductor, ve la próstata y ahí vemos, vamos metiendo aquí, vean cómo esta es la aguja, como se ve que en la ecografía va entrando. Entonces va entrando y ahí podemos ver donde se noten esos nódulos, de ahí principalmente vamos a ir a tomar la muestra, ¿no? Se toma la muestra y se saca esas muestritas para hacer el diagnóstico, porque se manda patología y ya va a ver las alteraciones que queremos saber, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado para que más adelante este orificio es pequeño, ¿no? Entonces no nos da muchos problemas, pero sería bueno cubrirlo a veces con antibióticos al paciente para evitar que haya una infección aquí de la próstata por esta punción, ¿no? Y obviamente antes se hace una preparación de intestino, se lo tiene que vaciar y se le da antibióticos previos también para evitar que se contamine, ¿no? Porque no vamos a hacer una ecografía rectal con un recto lleno de materia, ¿no? Se tiene que vaciar todo esto y cuando esté vacío, limpio, todo adecuado, recién se va a hacer esta ecografía transrectal, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer. Entonces, aquí hay un esquema, más o menos un flujograma, para ver cómo vamos a tratar a estos pacientes, cuál va a ser el seguimiento, el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, como les decía, primero lo que se tiene que hacer, la técnica más sencilla, porque no necesitamos nada más que el dedo, es hacer el tacto prostático, el tacto anal, ¿no?
se hace el tacto rectal, perdón, y dependiendo de eso vamos a ver qué otros estudios le vamos a hacer, ¿no? Entonces le hacemos el tacto y le hacemos el PSA. Primero, como se fijan, vamos a empezar aquí, hacemos el tacto rectal. Si es normal nuestro tacto, podemos ver, a pedirle su PSA, ¿no? Y de acuerdo al PSA, vamos a ver que tiene que estar ajustado por varias cosas, por edad, el método de recolección, la velocidad. Entonces nos vamos a asegurar que el PSA, ¿cuánto está? Si está normal, menor a 4, hacemos un control anual. Entonces, aquí este flujograma hacia acá es lo que pasaría en cualquier paciente normal sin cáncer, ¿no? Cuando con el tacto nos sale normal, pero el PSA sale un poquito elevado, entonces tenemos que hacer el PSA libre, ¿no? Para ver el índice de PSA libre sobre el PSA total. Esto hemos hablado, creo, en la parte de laboratorio, pero si no hemos hablado, les vuelvo a aclarar que el PSA total es esta cantidad que estamos tomando, ¿no? Un método para ayudarnos a ver mejor cómo es ese PSA, de qué origen es ver el PSA libre. Entonces, el PSA libre, vamos a hacer una división, un índice de ese PSA, y cuando el PSA libre es, ¿qué se llama? Bajo, el PSA libre bajo es al revés del PSA total. El PSA total, mientras más bajo es mejor, ¿no ve? Por ejemplo, aquí menor a 4, es bueno ese PSA total. El PSA, este índice de PSA libre, mientras menor es peor. Aquí si nos sale mayor el PSA libre, estamos en un mejor estado del paciente. Entonces, cuando un PSA libre nos sale elevado, nos sale elevado en más de 10, más de 18 incluso, hay que hacer control. Pero si este índice de acá nos sale menor a 18 o más todavía menor a 10, ahí es más riesgoso y hay que hacer una biopsia, ¿no? Ahorita se va a cortar, así que termino de explicarles esto porque en 2 segundos se corta. Me preparen sus preguntas mientras voy cargando. Vuelvo a aclarar esto del PSA para que no se confunda, ¿no? Por si acaso, mientras van entrando los demás. Entonces tenemos el PSA total, que es el valor normal de referencia, PSA total menor a 4 nanogramos por decilitro, por ml, perdón, pero también depende de la unidad porque en algunas literaturas, en algunos laboratorios, se lo utiliza en otra unidad y es menor a 0,4, ¿no? Pero bueno, por eso dice que hay que ajustarlo, ¿no? Entonces hay que ver si es 4 o 0,4. Pero si es menor a este valor, es un valor normal del PSA total, ¿no? Entonces, por eso dice su control anual para asegurarse de que el paciente no tenga ningún problema. Ahora, cuando ya vemos que ese PSA puede estar un poquito elevado, hay que ver cuánto es el PSA libre. Entonces, hay que hacer la división, sobre todo de ese PSA libre, entre el PSA total. Y cuando el PSA libre nos sale un porcentaje bajo, ese PSA libre en porcentaje bajo es un indicador de posible cáncer, es un mal indicador de pronóstico de este cáncer, ¿no? Entonces, mientras menor sea el índice del PSA libre, ¿sí? Viene en porcentaje, y mientras menos sea ese ese porcentaje de PSA libre, más riesgo de cáncer. Mientras mayor sea el porcentaje de PSA libre, nos dice que el PSA libre en total es un 50%. Entonces, ese paciente, como tiene un PSA libre muy elevado, es poco probable que sea un cáncer de próstata. Entonces, hay que hacerle un control, pero por la elevación ya que tiene el PSA, en lugar de cada año el control, un control cada 6 meses, en ese caso es ideal, ¿ya? Entonces, eso es importante. Mientras que si nos sale muy bajo ese índice de PSA, ese porcentaje de PSA libre, en ese caso, PSA total algo elevado, PSA libre igual muy bajo, entonces ambos indicadores de posible cáncer, mejor es hacerle una biopsia, ¿no? Una biopsia preferentemente, como dice acá, ecodirigida y no a ciegas, ¿no? Ahora, si en el tacto rectal vemos que el PSA está muy elevado, como hemos dicho, mayor a 10, ya eso es muy sugestionable, muy sugerible de un cáncer. Entonces, ya ahí directamente nos vamos a saltar a la biopsia porque no podemos perder tiempo y estar haciéndole esto es más en vano, ¿no?
Entonces, preferible ahí asegurarnos con la ecografía y con una biopsia de que no haya cáncer, ¿no? Ahora, ¿qué hacer cuando el tacto prostático, el tacto rectal no es normal, cuando es patológico, ¿no? Cuando tenemos datos de malignidad en el tacto rectal, le hacemos PSA igual, pero aunque haya cualquier valor por el tacto rectal que nos sale patológico, igual vamos a hacerle nuestra biopsia, ¿no? Entonces, no vamos a perder tiempo en esperar resultados de PSA, sino le hacemos en conjunto PSA y biopsia para que con eso nos aseguremos que no hay un cáncer. Si en la biopsia nos sale negativa, no nos sale ninguna célula maligna, no hay nada, ningún dato de cáncer, entonces estamos medio tranquilos, pero no tanto, porque puede ser que hayamos tomado muestras de tejido prostático donde justo no hay cáncer. Entonces, por eso hay que hacerle un control, por si acaso, cada 6 meses, ¿no? Y esto es de por vida, no solo a los 6 meses y listo, es seguir haciéndole porque probablemente vaya a tener un posible cáncer que no estamos identificando, ¿no? Y como les he dicho, el control anual, esto suele ser ya en pacientes, cuando sale todo normal, es ideal hacerlo en pacientes. Algunos recomiendan desde los 40 años, ¿no? Porque se puede empezar a presentar lesiones, pero obviamente no es algo muy agradable. Una vez al año no es muy seguido, pero sí suele ser algo incómodo hacer ese tacto cada año, ¿no? Entonces, este es el manejo, ¿no? Ahora, cuando nos sale positiva la biopsia, como hemos dicho, estamos diagnosticando el cáncer y lo que hay que hacer es ver el estadio, ver qué tan avanzado está, ¿bien? Entonces, todo este es el flujograma para el diagnóstico, para que vean cómo van a manejar a pacientes. Y muy probablemente a ustedes les toque por lo menos hasta la primera parte, hasta la mitad de acá arriba, ¿no? A ustedes, bueno, dependiendo si son médicos generales, médicos familiares, que atienden hacia pacientes de todo tipo, sí les puede tocar ver pacientes en un inicio, ¿no? Evaluar inicialmente, ver cómo está, hacerle el tacto rectal y si sienten algo raro, pues medirle su PSA. Y si ahí ya ven el PSA que está algo alterado, mandarlo con el urólogo para que haga todo lo demás, ¿no? Entonces, es importante sobre todo la primera parte para ustedes saber cómo van a manejar esto, porque puede que les toque evaluar hacia un paciente, ¿no? O tal vez no pacientes, tal vez sean neurocirujanos, pero su tío les diga, mira, sobrino, estoy enfermo, vos eres neurocirujano, sabes hacer todo, bueno, sabrás valorar próstata, ¿no? Entonces, no van a quedar mal ahí y tienen que saber qué van a hacer con su paciente, ¿no? Luego, las metástasis, como les decía, ¿no? Ganglionares y óseas vamos a intentar ver, y esto nos permite, se puede ver por la tomografía y por la gammagrafía, ¿no? Entonces, acá estamos haciendo una tomografía, esta es de pelvis, esta es ya de abdomen superior, porque aquí tenemos el hígado y el vaso, pero aquí en esta tomografía pélvica, fíjense, estas estructuras todas agrandadas, ¿no? Aquí está el músculo, el psoas, pero acá estas estructuras son anormales, no debería haber aquí en la parte inferior de la pelvis esto. Entonces son estos ganglios, ¿no? Son ganglios afectados a adenomegalias muy grandes, ganglios enormes son en la zona pélvica. Entonces, por esta tomografía podemos ver, ¿no? Estos ya son exagerados, la verdad. Normalmente se pueden ver ganglios, pero no tan grandes como estos, ¿no? Estos ya están muy, muy avanzados. Y luego, en las metástasis óseas, también la tomografía nos permite ver, ¿no? Acá, la verdad, no se nota una metástasis ósea, pero aquí sí, miren en la columna. Aquí vemos esta imagen, este nódulo dentro de la vértebra, del cuerpo vertebral. Entonces nos hace sospechar alguna lesión. Y todavía nos hace sospechar más porque en el hígado, vean aquí, hay 2 pequeñas lesiones. Entonces hay metástasis hepáticas, metástasis vertebrales en este pobre paciente, entonces está ya localmente, avanzado a distancia, ¿no? No solo localmente avanzado. Entonces, con eso podemos evaluar, para eso nos sirve la tomografía, como les he dicho, para la etapificación. El otro estudio para la etapificación que hemos hablado es la gammagrafía ósea, ¿no? Que en este caso, más o menos, así es lo que más o menos normal se suele ver, ¿no? Y eso que aquí hay algunas lesiones que me hacen dudar, por ejemplo, esto de acá, no debería verse, ¿no?
Generalmente se ve en la gamografía de los huesitos, como se ve acá, y donde los huesos son más compactos, por ejemplo, en las vértebras, hueso ilíaco, a vejiga también se suele ver porque se va eliminando el contraste, los isótopos, ¿no? Entonces, en esas zonas a veces hay una mayor concentración de los isótopos, pero es normal generalmente ver eso así. Lo que no es para nada normal es en este caso, ¿no? Vean que ahí ya se aclara que realmente en las vértebras que se pinta casi todo homogéneo, pero hay algunos lugares donde tiene más imágenes en las vértebras. Y aquí igual lo mismo, se ve los huesos ilíacos muy comprometidos, aquí las vértebras también, extremidades, como les he dicho, los hombros, la cintura escapular está comprometida acá, brazo, pierna, está todo, metástasis por todo lado tiene este pobre paciente, ¿no? Entonces este paciente no es nada candidato para cirugía, obviamente, porque tiene metástasis en todo lado y está muy avanzado, ¿no? Entonces así nos permite ver la gamografía o centellografía ósea, diferentes lesiones que pueda tener. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya diagnosticaron, ya hicieron la etapificación y de acuerdo a la etapa que se encuentre su paciente, van a hacer algún tipo de terapia, ¿no? Entonces tenemos varias opciones. Tenemos la opción de la radioterapia, tenemos la opción quirúrgica, tenemos la opción hormonal, y dentro de estos hay diferentes subtipos que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, dentro de la radioterapia hay varios, como les decía. Hay la radioterapia externa 3D, ¿no? Que entonces se hace una imagen tomográfica en tercera dimensión para ubicar bien dónde está el ganglio, el nódulo dentro de la próstata y mandar un haz de luz, un rayo X directo a esa zona por identificación de esta en tercera dimensión, ¿no? Hay la radioterapia externa conformada, que es otro tipo de radioterapia igual desde afuera que se lo manda. El problema con estas radioterapias externas es que el haz de rayos X, digamos, aquí está, en otra imagen, no, las dos son de los, pero bueno, digamos, acá está el nódulo de la próstata, ¿no? Entonces se manda el rayo de rayos X desde aquí afuera, un rayito que sea súper delgado por último, ¿no? Justo que vaya a ese nódulo. Pero todas las estructuras que atraviesa, porque va a atravesar desde piel, aquí el hueso, la grasita de la zona pélvica, la próstata, la uretra, recto, todo va a atravesar, ¿no? Ese rayo. Entonces, todo ese segmento que va a pasar va a producir en mayor o menor grado necrosis de esas células, ¿no? Lo que más quiere es destruir las células tumorales, pero también puede producir necrosis de todas las células que están ahí y va a dar inflamación y daño de ese tejido, ¿no? Entonces, de ahí vienen, por ejemplo, las cistitis actínicas o las proctitis actínicas. ¿Qué es eso? Es inflamación de la vejiga o inflamación del recto por radioterapia. Entonces puede dar eso, y se puede inflamar, puede dar cistitis o proctitis con los síntomas que vienen con estas patologías, e incluso puede darnos fístulas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de la producción de fístulas. En estos casos, digamos que el rayo X justo atraviese vejiga y recto, esté por acá, digamos, el nódulo que vaya a atravesar todo esto. Entonces, todo este segmento, esta zonita que necrosó las células, puede abrirse y producir una fístula recto vesical, vesicorrectal, ¿no? Entonces, la radioterapia externa tiene esas complicaciones más que todo, ¿no? Ahora, por eso se ha visto, se ha querido desarrollar otro tipo de radioterapia más localizada, que esa se llama braquiterapia intersticial, como braquiterapia más que todo se la conoce, ¿no? ¿Qué es esta braquiterapia? Esta braquiterapia consiste en hacerle implante, dejarle dentro de la próstata pequeños implantes radioactivos. Entonces, esta braquiterapia es lo que están haciendo en estas dos imágenes, ¿no? Vean, con un aparato especial que tiene como una placa donde ahí van varias agujas con sus implantes. Aquí tiene implantes con unos pequeños metales chiquititos que se los introduce, se los implanta dentro de la próstata y eso va a producir radiación, ¿no? Entonces, pero es una radiación bien localizada, un
poquito, no es una radiación en mucha cantidad para que haga efecto en una zona amplia, ¿no? Sino es prácticamente que quema de ahí, desde donde está el implante, toda la parte que está en contacto alrededor de esa próstata y va a destruir esas células, ¿no? Entonces, por eso se deja varios implantes de braquiterapia ahí dentro de la próstata y eso ya se deja y va aquí, miren, hay varios puntitos donde han dejado esos implantecitos y eso se lo deja ahí y quedan adentro y van a ir destruyendo a las células malignas de la próstata, ¿no? Entonces, es una forma de radioterapia menos dañina en el sentido de que va a dar menos efectos adversos, ¿no? Es más invasiva porque tienen que hacerse primero con una sonda ecográfica para ubicar bien la próstata y ver dónde están los nódulos, pero aparte son como más o menos medio de fijación nos sirve y aparte por acá vamos introduciendo esas agujas de braquiterapia para que donde veamos según la ecografía se dejen los pequeños implantes en esa parte de la próstata, ¿no? Entonces, una técnica bastante buena, tiene algunos efectos adversos, tiene algunas complicaciones, obviamente, pero es una técnica que algunos están viendo que puede ser muy, muy efectiva, ¿no? Hay otros que no les gusta mucho, pero se está viendo que puede tener buenos resultados de todas formas, ¿no? Luego, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que obviamente en todo cáncer, si es lo suficientemente pequeño el cáncer para operarlo, es bueno. En este caso se hace una prostatectomía radical, ¿no? No es una buena idea hacerle una resección transuretral prostática, en este caso, ¿no? No como la hiperplasia. En este caso es mucho mejor hacerle una prostatectomía. Generalmente es suprapúbica, por aquí cortan, y se van por encima del pubis, desplazan la vejiga hacia adelante y por este espacio que se llama espacio Retzius se van metiendo hacia la próstata e intentan sacarla, ¿no? Entonces se saca toda la próstata, se deja conectar la uretra hacia la vejiga directamente y dependiendo del compromiso también, ¿no? Que a veces hay que sacar vejiga más, hay que sacar ganglios siempre hay que sacar ganglios de la zona. Y si hay mucho compromiso, obviamente, de muchos órganos, ya no es candidato para operar, ¿no? Con que comprometa vejiga ya es medio dudoso la cirugía, ¿no? Pero hay la opción de que se puede hacer. Lo ideal es prostatectomía radical en estos casos, como dicen, ¿no? Y otra opción de tratamiento hay la opción hormonal, porque sabemos que esta glándula crece por estimulación de andrógenos, de testosterona y otras sustancias. Entonces, por eso se puede hacer el bloqueo de estas hormonas para que deje de crecer, deje de tener estímulo y se quede así sin estímulo, por lo menos no haya mayor crecimiento, mayor desarrollo y nos permita poder hacer otro tratamiento mientras nos dé más tiempo para tratarlo, ¿no? O por lo menos va a prolongar el tiempo de vida del paciente. Entonces, dentro de hormonal se puede hacer neoadyuvante, adyuvante o definitivo. ¿Se acuerdan que era neoadyuvante? Ya que están muy callados, aprovecho. Cuando se hace antes de los procedimientos, ¿no? Antes de la cirugía, exactamente. Antes de hacer una prostatectomía, vamos a hacerle una hormonoterapia neoadyuvante. Y con eso nos va a permitir generalmente disminuir el tamaño del tumor y volverlo operable a veces, ¿no? O por lo menos más fácilmente operable. Y adyuvante era después, ¿no? ¿Ves? Primero se hace la cirugía y después de la cirugía le hacen la hormonoterapia para que si quedaron celulitas por ahí malignas, se intente eliminarlas, ¿no? Muy bien. Y definitivo, ¿a qué se refiere? Que tanto antes como después, como de la cirugía, y generalmente puede quedar de por vida esa hormonoterapia porque se puede hacer por algún método definitivo que ahorita vamos a hablar más adelante. Es una hormonoterapia que se la consigue por medio de cirugía, que ahorita vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y luego, como les decía, puede ser un bloqueo también intermitente o discontinuo, no definitivo. Se le puede dar hormonoterapia para bloquear los andrógenos un tiempo, se deja de dar. Luego nuevamente y se vuelve a dejar, ¿no? Entonces eso es intermitente o discontinuo. Como les decía, la prostatectomía, ¿qué se va a hacer? Se suele indicar la prostatectomía radical en los casos menos avanzados, ¿no? Por eso T1 y T2.
Si ya avanza hasta la vejiga, ya prácticamente, como les dije, no es muy candidato para hacer cirugía porque ya está avanzado, ¿no? Entonces, la vía es retropúbica, como hemos hablado generalmente. También puede hacerse por vía perineal, ¿no? Por esta zona. Miren, aquí está haciendo la braquiterapia, se ve ya en vivo. Aquí estaba en esquema y aquí está en vivo cómo se hace. Entonces, pero es el perineo, este es el ano, por donde está metiendo el ecógrafo. Y por esta vía también se puede hacer la cirugía para entrar por acá abajo, ¿no? Y sacar esa próstata. También puede ser por vía laparoscópica, pero todavía más útil, el mayor éxito se ha visto con la cirugía robótica, ¿no? Entonces es muy útil en este tipo de cirugías, la cirugía robótica, porque evita mucho las complicaciones derivadas de este tipo de cirugía, que suelen ser que se llama la incontinencia urinaria, y la impotencia también, ¿no? Entonces, con eso son algunas de las complicaciones más leves, o sea, menos dañinas a largo plazo, pero la calidad de vida se afecta bastante y la cirugía robótica ha mostrado mucho menos riesgo de todo esto en comparación a todos los otros tipos de cirugía, ¿no? Acuérdense que por aquí pasan vasos y pasan nervios que van a inervar e irrigar la parte del pene y la vejiga, entonces se puede, por eso, dañar eso podría darle una disfunción eréctil al paciente, o podría dar daño del trígono vesical o daño de los músculos de la pelvis para dar incontinencia, ¿no? Entonces, lo que se hace en la prostatectomía radical, como ven, se saca la próstata, se sacan las vesículas seminales, hasta el cuello vesical se lo va a sacar con la uretra, y luego se hace una reconstrucción de todo lo que quedó, ¿no? Como ven ahí. ¿Qué complicaciones puede tener esta prostatectomía? Las inmediatas, que pueden ser las más graves. Dentro de las inmediatas hay la hemorragia, obviamente, ¿no? Puede haber una hemorragia masiva, van a ver cuando les toque estar de internos. Hay noches enteras de pacientes operados de próstata que uno tiene que estar irrigando, sacando los coágulos de la vejiga porque no paran de sangrar. Y después, si no paró de sangrar, hay que encargarse de ponerle sus paquetes globulares para que no se choquen, ¿no? Entonces, puede sangrar bastante. Lesión del nervio obturador también puede ser con la impotencia secundaria. Luego, lesión de uréter o de recto también puede presentar, pero de uréter es muy raro, ¿no? Puede presentarse porque, acuérdense, el uréter baja hasta el trígono, entonces en la parte distal del uréter podría dañarse, pero es raro. Y también del recto es muy raro que se presente, pero podría lesionarse ocasionalmente, ¿no? A largo plazo, incontinencia e impotencia, que son más frecuentes estas complicaciones, ¿no? Luego, la braquiterapia, que es una combinación que hemos hablado de radioterapia y cirugía, porque es un procedimiento invasivo. Estas son las agujas, se le va insertando y con eso ya quedan esos implantes radioactivos destruyendo, ¿no? al cáncer. Y dentro de los tratamientos hormonales, hay diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Lo que se suele intentar son agonistas de la hormona liberadora del luteinizante, de la LHRH, que se produce a nivel de hipotálamo, porque sabemos que la luteinizante se produce a nivel de hipófisis, ¿no? Entonces, podemos utilizar agonistas de esto, antagonistas también de este tipo de hormonas, que, bueno, aquí les nombro algunos, pero no es importante tanto saber los nombres de los medicamentos. Y también se suele utilizar, que esto es mucho más frecuente, los antiandrógenos, que ya es más periférico, ¿no? Esto actúa más a nivel central, a nivel de los liberadoras, a nivel de hipotálamo, hipófisis, mientras que estos bloquean más en esta zona a nivel testicular. Entonces, hay bloqueadores de receptores androgénicos como la ciproterona, ¿no? Esta creo que es la más utilizada, si no me equivoco. Es muy utilizada la ciproterona, es un antiandrogénico muy utilizado, con todos los efectos adversos de bloquear los receptores androgénicos, ¿no? Va a perder los caracteres sexuales masculinos secundarios, entonces puede perder pelo, se altera la parte hormonal, ¿no? Bastante. La masa muscular puede disminuir, la grasa puede aumentar, entonces puede tener hasta ginecomastia ocasionalmente, ¿no? Y luego tenemos otras como la flutamida, que estas ya son menos frecuentes, ¿no? Megestrol, bicalutamida, ni las conozco. La ciproterona, pero sí es muy conocida y utilizada, ¿no?
Luego hay inhibidores de la síntesis de andrógenos. No bloquean al receptor, sino que no dejan que se produzca mucho andrógeno. Y dentro de estos hay fármacos conocidos para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el ketoconazol. ¿El ketoconazol qué es? Antifúngico. ¿Para qué sirve el ketoconazol? Para fungos. Exactamente, es un antimicótico, exactamente, querido Bruno. Entonces, un antimicótico, pero que este nos va a servir en otro, con un efecto adverso, en lugar de bloquear hongos, va a inhibir la síntesis de andrógenos, ¿no? Luego tenemos la aminoglutetimida, no es muy conocida, pero va a actuar por el mismo mecanismo. Y otro que sí es muy conocido es la espironolactona. Otra persona, ¿quién me dice para qué es la espironolactona? Antidiurético. Un antidiurético o un diurético. Diurético. Diurético, exactamente. Es un diurético de tipo De bomba de potasio. Antagonista de la aldosterona. Exactamente, antagonista de la aldosterona. Entonces, este diurético lo que va a hacer es, aquí tampoco actúa por ese mecanismo de diuresis, de bloqueo de la aldosterona, sino por su bloqueo de otras hormonas parecidas, ¿no? Que son, también son hormonas que son hechas a partir del colesterol, ¿cómo se llama el nombre? Porque las hormonas sabemos que hay proteináceas a partir del colesterol y otros tipos, ¿no? Entonces, las hormonas a nivel de las glándulas suprarrenales son en general hechas a partir del colesterol, y ahí están la aldosterona, que se llama las hormonas sexuales también, ahí hay algunas que se secretan, ahorita ni me acuerdo, estoy ido, pero también va a bloquear a todo esto, ¿no? Y por último, los estrógenos. El dietilestilbestrol, estos estrógenos se suelen utilizar generalmente, o como dice el nombre, en mujeres, pero también nos puede bloquear hormonalmente a los testículos, y ese bloqueo del testículo va a dar bloqueo de la próstata, y el paciente va a dejar va a haber disminución del crecimiento prostático más que todo, ¿no? Eso dentro del tratamiento medicamentoso. Dentro del tratamiento hormonal también, pero por medio de cirugía, se puede hacer la orquiectomía bilateral. Porque si se fijan, estos métodos se hacen para que no haya andrógenos, ¿no? Pero ¿de dónde van a salir los andrógenos? Salen de los testículos. Entonces, si no hay testículos, no va a haber andrógenos, y también por eso podemos bloquear el estímulo de la próstata, ¿no? Entonces, a veces, esta es la forma prácticamente más barata de hacer un bloqueo hormonal de los pacientes. Yo me tocó ver en pacientes cuando era estudiante incluso, de escasos recursos, en un hospital público, paciente del campo que estaba con su cáncer prostático, que no podía hacer tratamiento radioterapia, no podía hacer tratamiento hormonal, no era quirúrgico su caso porque ya estaba avanzado. Entonces lo único que podían hacer para ayudar al pobre paciente, para aumentar su esperanza de vida, es hacerle este procedimiento, ¿no? Entonces es una orquiectomía bilateral, se sacan los dos testículos y con eso ya hay cese de la producción de estos andrógenos y no hay más estímulo para la próstata. Entonces va a crecer mucho más lento esa próstata y nos va a ayudar a mayor sobrevida del paciente, ¿no? Se puede hacer también como apoyo, ¿no? Dependiendo de otros casos, se puede sacar también los testículos para hacerle como un neoadyuvante y después intentar hacer resección de próstata. También se podría hacer, ¿no? Pero generalmente no tiene muy buen pronóstico y va a tener todas las complicaciones secundarias a una orquiectomía el paciente, ¿no? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones de este tema? ¿Algo que quieren saber? ¿Que no hayan entendido? Silencio total en la sala. No creo, doctor. Parece Tranquilo. que está muy clarito. En el examen vamos a ver si estaba clarito o no, pero bueno, no quiero que... Hablando de examen, ¿cuáles son los temas del segundo parcial? El segundo parcial, no los tengo ahorita, Anita, por el grupo les voy a mandar, porque hasta el miércoles es mucho tiempo. Me voy a fijar, sé cuáles son, pero no los tengo ahorita.
A ver, si no me equivoco, de uro entra lo de litiasis, infecciones, trauma, y creo que hasta eso. Creo que no va a entrar cánceres. Los tumores creo que ya es para tercer parcial. Parquipedimitis, no, también no. Todo, claro, todas las infecciones, orquiepidemitis, prostatitis, itus altas y bajas, todas las infecciones, litiasis, y como les digo, trauma, que creo que son, me parece que eso sí es todo, por si acaso. Sí, Bueno, eso todo, seguro, sí. no sé si entra más, pero eso sí entra seguro. Si quieren ir leyendo, estudiando, vayan viendo eso. Tal vez entre un poquito más, pero creo que no. ¿Ya? Y de patología, eso sí me tengo que fijar, porque hay varios temas. ¿Ya? Muy bien, entonces, no hay más dudas de esto. Lo que sí quiero, tenemos todavía 10 minutos y quería aprovechar para empezar el otro tema. A ver si me da. Aunque no me va a dar. Mejor les muestro los videos porque es muy cortito tiempo. Les voy a mostrar aquí unos videitos que estaba buscando. Ahorita les muestro. Espérenme, entonces, radical o robótica. El robot que se suele utilizar para todo esto se llama Da Vinci. El robot, hay en varios lugares, en Brasil hay varios, creo que hay unos, no me acuerdo, hay una buena cantidad en Brasil, en Argentina también, Chile, pero obviamente acá no, como siempre. Acá está, a ver, vamos a compartirles. Aquí, a ver, está cargando. Me avisan si el video sale muy cortado, ¿ya? Por favor. Aquí lo que vaya cargando. Con eso no está cargando muy bien. Voy a conectar el cable. ¿Se ve bien? ¿No se está cortando? Hola. Un poco, doctor. Un poquito.